porque muchos están diciendo que 2022 es el año de la prosperidad, es el año de yo alcanzar lo que no pude alcanzar en el 2021, pero yo te traigo noticia a ti que me está escuchando en este día. 2022 es un año de reto, un año de búsqueda, porque ahora es que se va a saber cuáles son los verdaderos cristianos, cuáles son los falsos y los verdaderos profetas, porque hay falsos profetas que andan predicando cosas que son verdad, que son verdades de Dios, pero ellos no son profetas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy nos sentimos gozosos, bendecidos, porque sabemos que Dios te va a hablar. Así que prepara tu espíritu. Hay una mujer de Dios que nos está acompañando el día de hoy, que muchos de ustedes la conocen, han escuchado su testimonio, su trayectoria, de dónde Dios la sacó. Incluso las primeras entrevistas que le hicimos a ella fueron de bendición para muchas personas que salieron de la brujería, para personas que Dios lo estaba sacando del ocultismo. Así que en esta hora prepárate para que escuche esta palabra que ella ha traído de parte de Dios para tu vida. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Dios bendiga, Juan. Amén. Dios les bendiga en este precioso día que Dios ha creado para nosotros. Es más que un placer agradecerle a Dios estar con ustedes. Mi nombre es Juana de León. Amén, poderoso. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu, abróchese bien, porque vamos a entrar en unos temas bien profundos, vamos a entrar en unos temas que van a edificar tu espíritu y que toda ignorancia, todo vacío de lo que es el mundo espiritual ahora va a ser quitada, porque vas a empezar a conocer más del mundo espiritual. Podemos introducir el tema. Amén. Vamos a tener la palabra de Dios leída en la primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Amén. Santo es el Señor, aleluyas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye lo que no es de Dios. No oye esto. Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, en este día por tu palabra, gracias. Señor. Que tu palabra, Señor, nos abran el conocimiento, el entendimiento y los ojos espirituales para poder comprender y entender lo que tú traes en este día
a nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. Sí, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Gracias, por Señor. tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Amén. Poderoso, poderoso. ¿Qué podemos entender a través de esta palabra, Juan? Amén, gloria a Dios. A través de esta palabra que acabamos de leer, el mismo Dios hablando nos enseña que nosotros debemos de escudriñar los espíritus. Gloria a Dios. Jesús. Debemos de saber cuando un espíritu viene de Dios y cuando no viene de Dios. Amén, amén. El espíritu que viene de Dios habla las cosas de Dios. Este habla que Jesucristo ha venido en carne y que es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra nos enseña más para adelante que Jesucristo se hizo hombre y vino y anduvo entre la tierra para poder morir en la cruz del Calvario y redimirnos de todo pecado. Gloria al Señor, como nos dice la palabra del Señor, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, andan hablando cosas que son contradictorios a la ley de Dios, que Sí. son contradictorios a lo que la palabra del Señor nos enseña. Que la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es quien nos corrige, quien nos instruye y quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ahora conocemos un espíritu, gloria a Dios, que es un espíritu engañador, que es un espíritu destructor, gloria al Señor, que es Satanás. El Señor lo reprenda en esta hora. Porque Satanás es un espíritu destructor, un espíritu engañador, un espíritu acusador. Primeramente porque acusó a Dios y a los hombres. Tentó a Jesucristo, gloria al Señor, donde cuando Jesucristo se encontraba en el monte orando y ayunando, Él fue y lo tentó por la misma palabra. Pero si nosotros no conocemos esto que el Señor nos acaba de decir en su palabra, nosotros creemos que cualquier falso profeta de esos que andan por ahí hablando cuantas cosas, mira lo que ha salido ahora a reducir, que el Espíritu Santo es mujer, donde el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra no nos dice eso, no nos enseña eso. Entonces si nosotros no leemos y escudriñamos si el espíritu viene de Dios o no viene de Dios, vamos a tener un espíritu engañador, un espíritu de error. Dios mío. Más el Espíritu Santo de Dios es un espíritu que nos instruye, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque nos dice cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Gloria al Señor. Dios mío. Amén. Entonces también habla la palabra del Señor que el espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Gloria al Señor, que sabemos que es lo que está pasando hoy en día, que ya se está preparando una plataforma, una antesala de lo que viene. El cristiano, el creyente, tiene que estar cada día más. Este es un tiempo de búsqueda, de reflexión, de acercarnos cada día más a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde ya se está planteando la plataforma del anticristo. No es que el anticristo está operando ya, pero estamos viendo que todo lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo secular, tanto como en el mundo espiritual, es que nos dice que Cristo viene. Wow. Y cuando vemos esto que ha salido de la vacuna del coronavirus, del Omicron, de la variante Delta, de la influencia HN1, de la gripe que anda, vemos cómo han sacado diversas vacunas y ninguno de estos ha podido aplacar esta pandemia, porque esta pandemia del coronavirus es una de las plagas de lo que habla la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que como no leemos, no estudiamos, no escudriñamos lo que Dios nos dice en su palabra, porque la Biblia es un manual de vida que nos enseña a nosotros lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos comportarnos. Ahora, cuando usted no le estudia, cuando usted no lee, usted está expuesto a creer lo que el otro diga. Gloria al Señor. Pero cuando usted y yo no entramos en una comunión de la lectura de la palabra y leemos la palabra en el Espíritu, podemos entender todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y para nadie es un misterio que esto que estamos viviendo es una antesala de lo que viene. Porque están preparando a la persona con la vacuna para que el día que se vaya, que ya Cristo haya llevado a su iglesia, vean el implante del microchip como algo normal. Que no va a ser normal. O sea, que esta es la etapa que la Biblia le llama principio de dolores. Exactamente. Dios Estamos mío. viviendo el principio de dolor y eso no es nada para lo que viene, porque muchos están diciendo que 2022 es el año de la prosperidad, es el año de yo alcanzar lo que no pude alcanzar en el 2021, pero yo te traigo noticia a ti que me está escuchando en este día. 2022 es un año de reto, un año de búsqueda, porque ahora es que se va a saber cuáles son los verdaderos cristianos, cuáles son los falsos.
y los verdaderos profetas. Porque hay falsos profetas que andan predicando cosas que son verdad, que son verdades de Dios, pero ellos no son profetas de Dios. Porque vemos como dice la palabra del Señor también, que Pablo y Silas se encontraban en un lugar, gloria al Señor, donde ellos iban a orar todos los días. Y había una mujer que adivinaba y le decía, ustedes son hombres de Dios. Y era verdad que ellos eran hombres de Dios, pero Pablo, al pasar los días, le dio un celo ministerial, entró lo que se llama el celo de Dios, y le dio pique, y reprendió el espíritu de adivinación que había en esa mujer. Inmediatamente fue libre. ¿Pero por qué Pablo pudo hacerlo? Porque él escudriñó y sabía que aunque ella haya dicho una verdad, ella no era verdad. Wow. O sea, lo que ella habló era verdad, pero su vida de ella no era una verdad. Wow. Porque yo puedo decir una verdad, pero mi vida es verdad. Ay. Porque hay muchos que hoy en día andan predicando algo, pero es lo que están viviendo. Dios mío. Yo puedo venir aquí a esta emisora y ganarme un rating, pero mi vida espiritual, mi vida física, porque hay muchos que dicen que no, que la vida espiritual, si tú no vives una vida física ordenada, tú no puedes vivir una vida espiritual ordenada. Por eso vemos en la palabra que en Efesios, antes de decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, antes de empezar esa parte espiritual, primero vemos que habla de cómo debe ser el esposo, de cómo debe ser la esposa, de cómo debe ser el hijo, de cómo debe ser el que tiene una empresa o que tiene personas a su cargo, cómo debe ser el que es un empleado también. O sea, está hablando de cosas, de organizar tu vida antes de hablarte de un texto espiritual. Amén. Dando a entender que si tú no tienes tu vida organizada, no puedes querer dominar lo espiritual. Gente con una vida carnal desorganizada, queriendo vender una vida espiritual organizada. Porque el Señor nos manda primeramente a que tenemos que preparar nuestra vida física. ¿Por qué? Nuestra vida terrenal, porque si yo no estoy bien en lo terrenal, yo no puedo reprender un demonio en lo espiritual. Porque por eso es que tú ves mucha gente, yo veo desde el principio de la palabra, yo me llevo un principio y lo tengo en mi vida, que Jesucristo, cuando pasaba por una ciudad que había un endemoniado, Jesucristo no le decía cómo tú te llamas y de dónde tú vienes. Jesucristo, en el nombre de Jesús, los reprendía y eran libres. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía una vida que, aunque estaba terrenalmente caminando, tenía su vida terrenalmente organizada. Porque si yo en lo terrenal no me organizo, porque los demonios, tenemos que tener ojo, saben cuando usted y yo estamos bien delante de Dios. Wow. Y es muy penoso y da vergüenza decirlo, como hoy en día hay mucha gente que andan soltando tantas ramas secas en los altares y no pasa nada, no hay una liberación, no hay una transformación. Porque primero, antes de yo libertar a alguien, yo tengo que ser libertada. Wow. Tengo que ser libertada en toda la área, físicamente en mi vida. Dios mío. Y por eso es que el Señor en su palabra nos manda que tenemos que estar bien para que esos demonios no nos avergüencen en el altar. Por eso es que hoy en día estamos viendo gente con falta, dice la misma palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres que se han dejado engañar por falso espíritu, que hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, insultando a los hombres y mujeres de Dios, íconos del evangelio, aquí en República Dominicana? Dios mío. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento, no tienen una vida ordenada. Porque si yo con mi vida ordenada, terrenalmente, yo no puedo hablar de un hombre de Dios. Wow. Yo no puedo hablar del ungido de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Kenaresín? Que por tener su vida desordenada físicamente, se levantó y no conocer el Espíritu Santo, creía que estaba con Dios y se levantó en contra del ejército de Dios, en contra del ungido de Dios. ¿Y qué pasó? Porque yo digo, en estos caminos, Dios tiene la última palabra, Joan. Wow, Dios de mío. mí se puede decir lo que sea, pero Dios tiene la última palabra en mi vida. Yes. Entonces, cuando yo creo, reconozco y entiendo que Dios tiene la última palabra en mi vida, yo tengo que andar como Dios dice que ande. Yo tengo que saber de dónde viene el Espíritu, si el Espíritu viene de Dios o si el Espíritu no viene de Dios. Porque hay un falso espíritu, hay un espíritu engañador, destructor, que es el principal espíritu, que es Satanás. Wow. El cual se está merodeando dentro de la tierra, el cual el mundo entero está bajo su dominio. ¿Tú sabes por qué, Joan? Porque el enemigo tiene una legalidad sobre nosotros. Ahora hay una autoridad
de este mundo. Hay una autoridad que es mayor que Él y que está por encima de nosotros, que se llama la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? De ella salirá uno que tú le irás en el calcañar, pero Él te irá en la cabeza. ¿Quién es el que Él irá en el calcañar? Es el enemigo, pero más Cristo Jesús viene y le mocha la cabeza, gloria al Señor. Pero nosotros no entendemos eso, porque lo que no estamos en el Espíritu. Ahora, lo que estamos en el Espíritu, vamos a leer la palabra con la sabiduría de Dios y con la inteligencia. Mira lo que pasó en diciembre. El cristiano ha tenido la mala costumbre. La palabra dice que el mundo se convierta a nosotros, no nosotros al mundo. Pero nuestra falta de espiritualidad nos está llevando a que las cosas del mundo la estamos trayendo al mundo. Nosotros, en vez de que el mundo se convierta a nosotros nos estamos convirtiendo al mundo. Y por eso es que hoy en día la mayoría de las iglesias están todos descarriados, porque están esperando que saquen algo mundano para traerlo a versión cristiana, donde la palabra me dice a mí que los mundanos tienen que llevarlo a cosas cristianas a su vida. Por eso es que hoy en día no estamos mirando cambio, no estamos mirando restauración. Queriendo traer a los inconversos a la iglesia, lo que traen es la mundanalidad, el mundo, a la iglesia, y contaminan el altar. Porque el Espíritu Santo no necesita copiar el mundo para convencer a la gente. La palabra dice que ¿quién es el que convence el pecado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, cuando en una iglesia hace falta el Espíritu Santo, entonces va a abundar el mundo. Amén, gloria a Dios. Pero cuando esté el Espíritu Santo, no se necesitan estrategias del mundo para que la gente venga a Jesucristo. Porque la gente en el mundo ya tiene lo que está en el mundo. Si tú le pones a la iglesia lo que está en el mundo, ¿qué diferencia hay entre el mundo y el evangelio? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Entonces, lo que el Espíritu, cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, la gente viene al evangelio porque se da cuenta que lo que está allá afuera no lo llena. Y esa es la diferencia, que lo que está afuera no llena. Si tú le pones lo mismo aquí, van a seguir vacíos. Por eso hay gente que han ido a lugares donde no habita el Espíritu Santo, pero están cosas parecidas al mundo. Y cuando llegan dicen, wow, pero me siento igual que cuando estaba en la discoteca. Wow, pero me siento igual que cuando voy donde el brujo. Porque donde no está el Espíritu Santo, por querer imitar al mundo, también se mete la adivinación. Amén. Entonces, por eso hay iglesias que parecen altares de brujería. Santo. Por eso, santo, mi alma, no me dio una palabra. Por eso es que hay iglesias destruidas y parecen edificadas. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo de Dios es el único que convence al hombre de pecado, entonces yo vengo con mi propia fuerza. Por eso es que estamos con este tema, escudriñando los espíritus, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está, yo no necesito ni siquiera hablar mucho. Porque el Espíritu Santo se encarga de hacer su trabajo. ¿Qué está pasando hoy en día? Que queremos ayudar al Espíritu Santo donde la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es que nos ayuda a nosotros. Nosotros caminamos, pero el Espíritu Santo es que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nosotros no somos el Dios del Espíritu Santo. No, sino el Espíritu Santo es el Dios de nosotros. Entonces, cuando yo tengo al Espíritu Santo, ¿porque qué está pasando, Joan? Que yo quiero mostrar que tengo el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a hablar, yo vomito lo que realmente tengo dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo tengo que caminar conforme al Espíritu. Dios mío. Mi ejemplo a seguir, yo soy de la persona que digo que yo tengo que reflejar a Cristo en mi vida. Wow. Si ¿cuál es el problema de nosotros, los creyentes hoy en día, Joan? Sí. Que nos hemos simbolizado que lo único que queremos es hablar lengua. Ay. Y dice la palabra del Señor que los demonios creen y tiemblan. Un falso profeta habla lengua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay mucho matrimonio hoy a la deriva? Porque va un falso profeta y habla 3 lenguas. 3 remas que me hundo, corre que me quemo, y 3 riviví. Dios y te da una falsa profecía y te desbarata el matrimonio porque tú no estás en el Espíritu. Pero cuando tú estás en el Espíritu, yo soy de la persona, Joan. En una ocasión a mi iglesia llegó un predicador y cuando yo lo vi, yo le dije, Señor, pásame el escáner. Porque yo no estoy mirando el Espíritu Santo. Y cuando el Señor me muestra su mano seca. Dios mío. Joan, y cuando ese hombre comenzó a predicar y estaba un mensaje excelente de Dios. Por la palabra. Porque yo soy de la persona que digo, Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero no te va a respaldar la charlatanería que tú hablas. Ni la sinvergüenza que tú haces en el altar. Dios mío, por eso es que hay muchos evangelistas, misioneros, profetas hoy caídos.
Dios mío. Y no se pueden levantar porque no saben, no conocen, no saben lo que es humillarse. Wow. No conocen lo que es la honra. No saben honrar el manto ajeno. Que eso es otra cosa que está matando al pueblo. Wow. ¿Y qué pasa? Que como ya el profeta vino y dio la profecía a Joan, yo con mis 3 hijos, el hombre muy terrible por la palabra, porque sabía lo que estaba predicando. Wow. Y cuando yo andaba muy elegante, me dice el Señor que tú vas a ser mi esposa y que va a ser la madre de mis hijos, yo con 3 muchachos. Ay, Dios Y mío. yo lo miro de arriba abajo y todo el mundo se queda mirándolo. Dios porque mío. en la iglesia sabían que yo tenía mis 3 hijos y digo yo, ¿y qué voy a hacer con los muchachos? Los voy a matar. Y pasa mucho eso, se está viendo a diario, por eso es que hay tanto divorcio. Y profetas que le han dicho a personas que tienen hasta 20 años de matrimonio con su esposa y 15, esa no es tu esposa. Esa no es tu esposa, Dios te la va a amar. Yo conozco una pareja que oran porque Dios le dio a través de un falso profeta, de lo que está hablando aquí en la palabra del Señor. Un falso profeta. Un falso profeta de esos que andan en el mundo. Le dijo que Dios le iba a dar otro esposo. Ay, Dios mío. Y a él le dijo otro que le iba a dar una esposa. Que la iba, y ese se fue más para allá, que le iba a matar a su esposa para darle otra, porque esa no era la que Dios tenía. Y están esperándolo ahí. Y ahí están esperando los dos y viven una batalla. Entiendo. ¿Por qué? Porque no leen, no escudriñan, porque dice escudriñar los espíritus. Porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde está el error? Que un falso profeta viene y me da una palabra y yo sé que me está hablando mentira. Yo me emociono por llamar a la atención. Wow. Esto no se trata de motivación. Esto no es de predicar información, sino de predicar revelación. Porque cuando yo predico información, yo voy a predicar cualquier cosa que yo escuche. Pero cuando yo predico revelación, a mí me va a bajar la misma revelación. ¿Quién es que da la revelación? El Espíritu Santo de Dios. Sí, así es. Ningún espíritu extraño, espíritu de la tiniebla, me va a darme una revelación del Espíritu. Dios mío. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy en día debemos de escudriñar los espíritus, a saber si son de Dios o no son de Dios, a escudriñar los profetas, a ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué qué dice la palabra del Señor? Que Elías era un hombre terrenal igual que nosotros, pero por el dicho de la boca de Elías, Elías cerró los cielos. Por el dicho de la boca de Elías, Elías abrió los cielos y llovió. Pero ¿qué pasa? Vemos que Elías conocía al Dios del cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo me voy, pero no lo dejo solo. Le dejaré el Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días de vuestra vida. Ahora, de ti, de mí, Joan, depende de que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Porque el mentiroso, el calumniador, el que lo que está mirando el primer video que salga para estar criticando, ¿qué tú te crees que el Espíritu Santo está ahí? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo no reina donde está la contienda. El Espíritu Santo de Dios no está donde está el chisme. El Espíritu Santo de Dios no está donde está la murmuración. El Espíritu Santo de Dios no obra donde está la calumnia. El calumniador, ¿y qué está pasando hoy en día? Que tú sales, haces un programa porque quieres mostrarle al pueblo, mostrarle a la humanidad la realidad del Espíritu Santo, mostrar que el espíritu de la tiniebla es real y te acaban. No porque son brujos. No, porque eso no es de Dios, pero tú quieres saber si es de Dios o no es de Dios. Coge 3 días de ayuno y oración, métete en intimidad con Dios para que Dios te revele. Antes de que el Espíritu Santo de Dios te dé un cáncer en el estómago por estar hablando cosas que no tienes que hablar. ¿Por qué que tú crees que hay tanto cáncer en el pueblo de Dios? Porque como ya la lepra no se anda viendo, ahora en lugar de la lepra está el cáncer. Dios mío. Santo Dios. ¿Y qué está pasando hoy en día, Joan? Que la gente no escudriña los espíritus. La gente habla que es de Dios sin ser de Dios. Mira, yo me fui al 25 de diciembre a un monte donde yo decía, el Señor me decía, vete, vete. Y yo le dije a mi esposo, me voy. Mi esposo, porque es otra cosa. Si yo me voy en contienda con mi esposo, ¿qué tú te crees que pasa conmigo de allá para acá? Por eso es que el Señor, como tú decías ahorita, manda que el esposo tiene que estar bien. La esposa tiene que estar bien. Tenemos que obedecer, porque hoy en día eso es otra cosa. Que el hombre no se somete a la mujer y la mujer no se somete al esposo. Y si yo no me someto a mi esposo, mucho menos me voy a someter a la voluntad del Espíritu Santo. Se abre un puerta, un paréntesis breve. Por eso hay personas que lograron fundar y crear buenos ministerios. Y los ministerios crecieron muchísimo. Pero como la casa estaba hecha un desorden, la casa se le comió el ministerio.
Porque ahí, ¿por qué? Porque ahí lo que entra, Joan, que yo no puedo militar en la carne. Entonces, si yo milito en el espíritu, lo primero que yo tengo que militar es mi ministerio de mi casa, que fue la familia. Familia sana, iglesia sana, ministerio grande. Todo, exacto. Pero ¿qué está pasando? Yo me voy el 25 de diciembre para el monte. Llego allá al monte, estoy orando, clamando al Señor. Llego, no hay dama. En un lugar están los varones, 3 varones, y en un lugar estoy yo sola en una carpa. Cuando yo estoy ahí a las 1:45 exacta de la mañana, el Espíritu Santo me inquieta, comienza a clamar y yo comienzo a clamar y se manifestaron 3 demonios, no 3 demonitos. Y ellos hablaban en una voz tan alta y tan audible y con una autoridad que tú decías, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Y ellos decían, es que lo vamos a matar porque están durmiendo, es que lo vamos a matar porque los que están murmurando, es que lo vamos a matar porque los que están hablando mentiras en los altares, es que lo vamos a matar porque los que están buscando dinero, es que lo vamos a matar porque ellos no saben quién es el Espíritu Santo en realidad y mucho menos saben quiénes somos nosotros. Wow. Y a mí por primera vez en mi vida en un monte me entró lo que se llama el temor. Aunque yo estaba con dirección de Dios, me entró el temor en lo humano y yo quería salir hacia afuera porque lo que estaba pasando fuera era demasiado fuerte y el Señor me decía, sigue clamando, sigue clamando. En uno escucho una voz que dice, no toquen a la de la carpa mamey porque ella es de Dios. Cuando dicen así, mi cuerpo entero sufrió lo que es un cambio de metamorfosis. Mi cuerpo entero se trasladó hacia el cielo y ahí yo comencé a clamar y a clamar y a clamar. Pero era tan fuerte lo que hubiese pasado en la noche que al otro día yo amanecí con una fiebre nunca antes vista me hubiese dado en mi vida. Pero yo no me fui del monte. Wow. Yo sabía que la fiebre que yo tenía era provocada, producto de lo mismo que hubiera pasado para que yo me salga y no reciba lo que yo fui a buscar de Dios en el monte. Y yo no fui a buscar una bendición física ni una bendición material. Yo fui a buscar una bendición espiritual de que Dios en este año 2022 me mantenga de pie y predicando su palabra, yendo a los hospitales, yendo a las calles de madrugada a predicar un evangelio de salvación. Wow. ¿Y sabe qué pasó, Joan? Que al otro día cuando yo salgo, miro que la parte de atrás de la carpa era mamey. O sea, se dio la palabra de que a la que esté en la carpa mamey no me la toque. Pero usted no sabía que la carpa era mamey. Usted no tenía eso en cuenta. No, porque cuando yo llegué, yo me fijé de la parte de adelante que era verde clara. No miré la parte de atrás ni de los lados. Entré en la mochila que andaba y salí a clamar a Dios en diferentes puntos del monte que uno se pone. Gloria. Entonces, ¿qué yo quiero decirle en este día a la persona? Que todo lo que vamos a hacer hasta para usted bañarse tiene que ser con dirección de Dios, porque Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Wow, ¿y qué está pasando? Que hoy en día la persona no reciben lo del Espíritu porque no entran a buscar lo del Espíritu en el Espíritu. Y muchas veces hacen cosas que es en el Espíritu, pero no en el Espíritu de verdad, sino en el Espíritu de error que acabamos de leer en la epístola de Juan, Dios capítulo mío. 4, verso 1 en adelante. Wow, ¿cómo una persona puede discernir que no es el Espíritu de Dios que está ahí? Porque la palabra del Señor nos enseña que todo espíritu que es de Dios habla cosas de Dios y confiesa que Jesucristo ha venido al mundo en carne y que es el Hijo de Dios. Wow. Dios. Pero también vemos que si nosotros no confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos viviendo entonces entra lo que se llama el espíritu de engaño, el espíritu de error. Que quien opera en el espíritu de error, Satanás y su demonio. ¿Por qué? Porque la gente que no anda en el espíritu, ¿qué dice la palabra? Que oye las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? La drogadicción, la prostitución, la brujería, la hechicería, la idolatría. Aman la mentira. Sí. Por eso es que este evangelio, que no fue el evangelio que Jesucristo predicó, está como está, Joan. Yo meditaba y esta palabra gravitaba en mi mente. Y yo decía, wow, Señor, pero esto es demasiado profundo. Y la palabra que gravitaba en mi mente era, y en mi corazón, que Jesucristo no vino voceando. Espérate, vamos a repetir esa parte. Vamos a concientizar a alguien.
Jesucristo, eso siempre yo lo he analizado, lo he estudiado y lo estoy poniendo en práctica. La actitud del maestro. ¿Que Jesucristo qué? Repite esa parte. Que Jesucristo no vino voceando. No predicaba voceando. Jesucristo no cogía un micrófono porque cuando saca esta rabasanda, le vasalla. Cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo, yo no tengo que coger un micrófono, entrármelo hasta allá en la boca y comenzar a rugir. Que el pueblo que está ahí lo que hace es que el que no es cristiano lo que hace es que se atormenta. Y no entiende. Y no entiende lo que se está hablando. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, vino sereno. Y por donde quiera que Jesucristo pasaba, que daba el mensaje, las personas cambiaban, eran libertados y transformados. Y esa palabra gravitaba. Y yo decía, pero en el discurso de que se convirtieron los 5,000 de Pedro. En el discurso de los 5,000 no había micrófono. Y se convirtieron 5,000. Y Pedro no tuvo que hacer esa garabía. Pedro no tuvo que ofender a los demás profetas. Pedro no tuvo que ofender a los demás evangelistas. Pedro no tuvo que ofender a los demás ministros. ¿Y qué es lo que yo quiero venirle a decir en este día? A muchos ministros, evangelistas, misioneros y profetas, que se tengan cuidado con estar diciendo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando y ellos están matando al hombre y mujer de Dios por el micrófono. Que eso no es de Dios, porque Cristo no vino a eso. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Te voy a hacer una pregunta, Juana. Le voy a hacer una pregunta. Si nosotros debemos ser imitadores de Cristo, las personas que no se parecen a Cristo, aún en la forma de predicar, ¿van a ser salvos? No, no pueden ser salvos. Porque ¿qué dice la palabra? Ser imitadores de mí, como yo lo soy de mi Padre. Exacto, Entonces, cuando yo imito algo que no es de mi Padre, ¿por qué tú crees que dice que Dios sabía todo y conocía todo? ¿Por qué tú crees que la palabra dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, pero en tu nombre oramos y los enfermos se sanaron. Apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Por qué? Porque no fueron imitadores de Jesucristo. Cuando yo soy imitadora de Cristo, ¿qué yo tengo que hacer? Andar como Cristo, predicar como Cristo, caminar como Cristo caminó. ¿Qué hacía Jesucristo? Que a donde Él llegaba a dar la palabra, si veía necesidad veía cualquier necesidad, también la suplía. Pero hoy en día yo tengo la cartera llena. Veo a mi hermano que se está desmayando del hambre, una oración de fe que Dios te dé. Pero el que tiene que agarrar y sacar de los bolsillos eres tú, que tú eres el que tiene. Dios mío. Cuando usted y yo tenemos, porque lo que tenemos no es de nosotros, lo que nosotros tenemos es de Dios, porque Dios es que nos lo da. Es para que nosotros también salgamos y hagamos la obra. Pero al momento de hacer la obra, mira, hay muchísima gente con hambre de la palabra, pero también con hambre física. Y cuando tú sacias un hambre física, sacia las hambres de la palabra, la sed de la palabra, porque ellos dicen, mire, ese varón vino y me trajo una bendición, yo voy a comenzar a ir a la iglesia. Porque es que dice la palabra, muchos vienen por los panes, otros vienen por las palabras y otros vienen por los peces. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que ayudarlo a entrar. No como estamos haciendo hoy en día, que en vez de ayudarlo a entrar, lo que estamos haciendo es sacándolo. Con nuestra actitud, con nuestro ejemplo. La persona, tú le hablas a la persona, Joan, y la persona lo primero que te dice, pero para yo ser cristiano, como Cleto. Eso es alguien imaginario. Para yo ser cristiano como Cleto, yo me quedo yo mejor sigo como estoy. ¿Ya? Que es cristiano y es chismoso y es hablador y en su casa todo el tiempo hay un pleito. Lo dijo, no lo borren. Un pleito y son cristianos y andan con la Biblia bajo el brazo. Yo soy la más rabaquenda. Dios mío. No te conozco, apartá de mí, no te conozco, Juana. Por eso es que yo siempre le insto a la persona cuando predico y cuando doy un mensaje en cualquier lugar, lean la palabra del Señor, escudriñenla. Si usted no tiene el entendimiento, dígale al Señor antes de usted leer la palabra, váyase 5 minutos en oración y dile, Señor, dame el entendimiento y la capacidad de yo poder interpretar lo que tú estás diciendo en tu palabra, porque hay gente que andan predicando cosas de la palabra que no son ni siquiera para este tiempo. ¿Por qué? Porque están faltos de conocimiento. Personas que no se quieren regir por el Espíritu Santo, sino por el yo. Santo Jesús. El yo de hoy en día tiene grandes ministerios.
Wow. muerto. Por ahí andan una gente predicando que han matado a Titirimundati. Todo el mundo es corrupto, nadie es santo, los únicos santos son ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque con la misma vara que tú juzgues, con esa serás juzgado. Wow. Con la misma vara que yo mida, con esa misma yo seré medido. Si tú eres un hombre de Dios, esos son problemas tuyos, tú eres que le va a dar cuenta a Jesucristo. Si tú no eres un hombre de Dios, esos son problemas tuyos, pero yo no voy a ir al trono blanco de Dios, por yo estar metiéndome con el ungido de Dios, por yo querer brillar. Wow. Porque hay algo, sabemos, hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Como hay un cielo, como hay un Dios, Rey de Reyes y Señor de Señor, la suprema autoridad aquí en la tierra, ama Sanda, Leva Saya, también hay un diablo, hay un infierno, y Satanás nunca juega a ese diablo. Satanás es diablo y punto. Wow. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que hay muchos evangélicos que están jugando con el diablo. Ay. Hay muchos evangélicos que se están jugando con el diablo, y cuando viene el diablo y lo desbarata, entonces están diciendo, ¿y a dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. ¿Qué pasa? Que tú no le diste la prioridad a Dios, tú le diste la prioridad a Satanás. Entonces la prioridad en nuestra vida, yo te quiero decir en este día, tiene que ser Cristo Jesús. El centro de nuestra guianza, de nuestra vivencia, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Escudriñar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. A ver si te están hablando verdades de Dios o te están hablando verdad, pero su vida no es una verdad. Porque es muy diferente estar en el camino que estar junto al camino. Cuando yo estoy en el camino, yo hago las cosas que me dejaron por modelo, las cosas que el maestro me enseñó. Pero cuando yo lo que estoy es al lado del camino, yo voy a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Y por eso es que muchas personas, hoy en día su ministerio ha caído por tierra, porque corren antes de caminar, caminan antes de gatear. Esto no es que yo quiera o que yo soy, esto es que el evangelio tiene que ser, como siempre digo, una vivencia. Wow. El evangelio es vivencia. El evangelio no es creencia, no es lo que yo piense, no es lo que yo opine, sino lo que dice la palabra del Señor. Wow. Cuando tú y yo nos regimos por lo que dice la palabra del Señor, yo siempre he dicho, la clave de la perseverancia es la oración. Wow. Y si la clave de la perseverancia es la oración, dice la palabra, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero el que persevera en su palabra, en su camino, porque Dios trajo el plano de la salvación para todo el mundo. La salvación no se pierde en ningún momento, Joan. Espérate. La salvación no se pierde porque fue el plano que Dios creó para todo el mundo. ¿Quiénes se pierden? Las personas que se salen del plan de la salvación. Porque hay muchos que creen que porque fueron... La salvación no está perdida. Que no está perdida, y todo el tiempo hacen y deshacen. Ay. Y cuando viene a ver, le llega el día de su muerte y despiertan en un lugar que yo no quiero. ¿Y qué pasó? ¿Se perdió la salvación? ¿No te perdiste tú? No, te perdiste tú porque saliste de la salvación. Porque te saliste del plan de la salvación. ¿Y qué es lo que te hace a ti salir del plan de la salvación? Y a mí también, porque también, como es para ti, también es para mí. Nosotros, ¿Qué me hace salir del plan de la salvación? Jesús. 3 cosas. La desobediencia, la infidelidad a Dios y la mentira. El pecado, hay problemas. El pecado, porque cuando tú te mentiras, ese es uno de los pecados más grandes, porque Satanás es padre de mentira, dice la palabra del Señor. Hay gente que no quiere que le digan esto que le voy a decir, que dice la palabra, no lo digo yo, pero lo he leído. Dice la palabra del Señor que todo el que hace la cosa que no es de Dios y es amador de la mentira, es hijo de su padre Satanás, el diablo. Es hijo del diablo. Y a la gente, cuando le dicen hijo del diablo, tú ves que quieren pelear contigo. Pero si tú no quieres ser hijo del diablo, haz la cosa contraria que hace el diablo. ¿Qué Dios? Dios es amor, Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es veracidad. Dios es misericordioso. Hay personas que están en estos caminos que se van a perder porque no conocen lo que es la misericordia. No saben lo que es la piedad. No saben lo que es la justicia de Dios. Dios mío. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos atributos de Dios. Yes. ¿Cuáles son los atributos de Dios que nosotros tenemos? La justicia, porque Dios es justo. Tenemos la verdad porque Dios es verdad. Sí.
Pero esos son vocábulos de Dios que nosotros también lo tenemos, esos atributos. Pero hay atributos que nosotros no lo tenemos, que son propios de Dios. Wow. Sí. Porque Dios es espíritu. En Dios no hay sombra de variación. Dios no se muda, siempre está estable. Dios es eterno, nosotros no somos eternos. Entonces, cuando nosotros vivimos en la eternidad de Dios, nosotros entendemos que nosotros no hacemos el tiempo, sino Dios es el tiempo. Dios mío. Y usted y yo en un fracción de microsegundos nos podemos perder, pero Dios no se pierde porque Dios siempre es constante. Dios mío. Dios es eterno, Dios es real, hermano. Por eso es que cuando un hombre confía en otro hombre más que en Dios, está afianzando su alma y la seguridad de su salvación en ese hombre. Si ese hombre peca, como usted está afianzado en ese hombre, usted va a pecar también. Yo también voy a pecar. Entonces, si ese hombre va al infierno y usted por estar afianzado a ese hombre, también va a ir al infierno. Pero hay una revelación. Y que como Dios no se pierde ni va al infierno, cuando usted se afianza de Dios, usted está salvo totalmente. Exactamente. Porque Dios no falla. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Maldito el hombre que cree en el otro hombre. Entonces, cuando la palabra del Señor no dice esto, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que confiar plenamente en Dios, día y noche, respirar Dios independientemente de lo que yo vea que Joan haga, yo tengo que seguir el modelo de Dios, porque es que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ser imitadores de Cristo como yo lo soy. O sea, como Cristo fue imitador de su Padre. Wow, vamos, yo quiero que nosotros podamos, en esta atmósfera, porque aquí entramos en un tema muy importante, que eso es lo importante realmente, que la gente no intente seguir qué dijo fulano, porque eso es lo que está pasando. Amén. Que hay gente que su salvación la están encaminando por lo que hablan los hombres. Oye, escucha esto. Amén. Si un hombre está hablando, siento a Dios. Shakaya. Si un hombre habla en una dirección, ellos meten su salvación hacia esa dirección, poniendo su vida, ni siquiera en la mano, en la boca de los hombres. Cuando la palabra de Dios es específica de que es a Dios que debemos servirle, a Él es que debemos seguir y de Él es que tenemos que ser imitadores. Queremos que usted haga una oración por esa audiencia, gloria a Dios, para que podamos ser imitadores de Cristo. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Padre amado, yo te doy gracias en este día por este momento, Señor, que tú me permites compartir, Señor, al junto de mi hermano Joan. Amén. Padre amado, mire esa audiencia, Señor, mire ese público, Padre. Ábrele los ojos espirituales, ábrele los oídos espirituales, Padre amado, y sobre todo su corazón, Padre, que ellos puedan entender que el Espíritu Santo de Dios es el centro de su vida, Padre eterno, que ellos puedan entender, Padre amado, que en el único que tienen que poner su confianza es en aquel dador de la vida, en aquel que murió en la cruz del Calvario, Señor. Padre, trata con ellos, Señor, mientras ellos escuchen esta palabra, mientras en el silencio, Señor, que ellos puedan, Señor, entender y conocer, Señor, que en el único que deben de poner su confianza es en Cristo Jesús y dejarse dirigir, guiar por el Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que tú nos mandas a hacer, Padre, para que ellos puedan alcanzar la salvación. Padre, en esta hora reprendemos todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, Padre, lo cancelamos, lo neutralizamos y lo sujetamos a los pies de Cristo. Toda muerte espiritual en esta hora tiene que caer por tierra, Padre amado, y que todo el que escuche, Señor, esta palabra en este día pueda ser edificado, Señor, y se pueda sentir identificado contigo, Padre, porque nosotros simplemente venimos reflejándote a ti. Gracias, Señor, por este día. Gracias por Joan, Señor. Gracias, y gracias Jesús, por permitirme estar aquí, Señor. Bendícelo. Dale cada día más de tu conocimiento y de tu sabiduría. Gracias, Dios le bendiga en este día. Gloria a Dios. Amén, amén. Poderoso tiempo, poderosa revelación. Hay muchas personas que les gustaría saber, quieren a veces la oración de usted. ¿Hay alguna forma de comunicarse con usted, o un Facebook, un número, algún método de encontrarse? Amén, gloria a Dios. Mi número de celular es 829-526-9770. Repítalo de nuevo. 829-526-9770. También tengo mi canal de YouTube que se llama Juana Francisca de León. Amén. Amén, poderoso, Juana Francisca de León en YouTube. Ya ustedes saben. Recuerde que lo más importante es suscribirse en el corazón de Jesús. Y si usted no es cristiano, acepta a Jesucristo. Puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname, límpiame, purifícame, te entrego mi vida, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que no sea borrado jamás.
Sobre todo, que no me aparte yo de ti y que tu Espíritu Santo venga sobre mí ahora y me dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de hacer esta oración, puedes decir a cualquier persona que te quiera juzgar, no diga inmunda lo que yo santifique. Así dice el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.